Las estrellas temblaban como diamantes rotos sobre el territorio de Nuevo México cuando el coronel Bartholomew Whitfield pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de su hija. En el estudio de su hacienda, iluminado apenas por el parpadeo de una lámpara de aceite, el militar retirado observaba a Magdalena con ojos que habían visto demasiadas batallas y perdido demasiada compasión. La joven de 23 años permanecía de pie ante él, su figura redondeada envuelta en un vestido de terciopelo verde que había sido hermoso antes de que las lágrimas lo mancharan. «Has deshonrado el nombre de nuestra familia por última vez», gruñó el coronel, sus palabras cortando el aire nocturno como sables desenvainados. El viento del desierto gemía entre las vigas de madera, como si la misma naturaleza presintiera la tragedia que estaba por desatarse. Magdalena levantó la vista, sus ojos castaños brillando con una mezcla de desafío y terror que había heredado de su difunta madre. La habitación olía a cuero viejo y whisky derramado, aromas que siempre asociaría con este momento que partiría su vida en dos. «Padre, por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del ulular del viento. Lo que pasó con el teniente Morrison no fue, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión de granito en el rostro del hombre que había temido y amado en igual medida toda su vida. El coronel se acercó a la ventana, contemplando la vastedad del desierto que se extendía hasta el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos bajo la luz de la luna. «Mañana al amanecer», continuó sin volverse hacia ella, «serás entregada a los apaches como ofrenda de paz. Quizás así tu deshonra sirva al menos para algo útil». Las palabras cayeron sobre Magdalena como piedras, cada una más pesada que la anterior. Había escuchado rumores sobre las negociaciones de paz con la tribu de Águila Dorada, pero nunca imaginó que ella sería moneda de cambio en esa transacción inhumana. El fuego en la chimenea crepitó y se consumió hasta convertirse en brasas, como si el mismo calor abandonara la habitación ante la frialdad de la sentencia. Magdalena sintió que las fuerzas la abandonaban y se dejó caer en la silla de cuero donde tantas veces había escuchado las historias de guerra de su padre. Ahora entendía que para él, ella no era más que otra batalla que había perdido, otro territorio que debía ceder para mantener la paz en sus dominios. «Los apaches no son salvajes como dicen», murmuró el coronel, finalmente volviéndose hacia su hija. En sus ojos había algo que podría haber sido arrepentimiento, pero que se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Águila Dorada es un hombre de honor. Te tratará mejor de lo que mereces después de lo que has hecho». Sus palabras sonaban huecas, como si tratara de convencerse a sí mismo de que no estaba condenando a su única hija a un destino peor que la muerte. Magdalena se irguió lentamente, reuniendo los fragmentos de su dignidad como quien recoge los pedazos de un espejo roto. «¿Y qué es exactamente lo que he hecho, padre?», preguntó con una voz que había encontrado su fuerza en la desesperación. «¿Enamorarme de un hombre que resultó ser un cobarde? ¿Confiar en alguien que me abandonó cuando más lo necesitaba? ¿O mi verdadero crimen es ser la hija gorda y fea que nunca pudo encontrar un marido decente?» El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El coronel apretó los puños, y por un momento pareció que iba a acercarse a ella, quizás para consolarla o quizás para golpearla, pero se quedó inmóvil, como una estatua de amargura y orgullo herido. «Tu crimen», dijo finalmente, «es haber nacido mujer en un mundo de hombres y no haber aprendido a comportarte como tal». Las últimas brasas del fuego se apagaron, sumiendo la habitación en una penumbra que parecía tragarse las palabras no dichas y los perdones que nunca llegarían. Magdalena se levantó con la gracia pesada de quien ha perdido todo y, por tanto, ya no tiene nada que perder. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo de bronce frío. «Espero», dijo sin volverse, «que cuando los apaches vengan por mí, también se lleven tu alma, porque claramente ya no la necesitas». Y con esas palabras salió de la habitación y de la vida de su padre para siempre, mientras las estrellas seguían temblando en el cielo infinito del desierto, testigos silenciosos de una tragedia que apenas comenzaba a desplegarse. El amanecer llegó como una herida abierta en el cielo, sangrando colores dorados y carmesí sobre las tierras áridas de Nuevo México. Magdalena había pasado la noche sin dormir,
mirando por la ventana de su habitación mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta de cuero que había pertenecido a su madre. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una extraña mezcla de resignación y curiosidad que la sorprendía a ella misma. Había leído sobre los apaches en los libros de su padre, pero nunca había visto a uno de cerca. Los cascos de los caballos resonaron en el patio como tambores de guerra, anunciando la llegada de la partida apache. Magdalena se asomó por la ventana y vio a 5 jinetes, figuras estatuarias recortadas contra el cielo matutino. El que cabalgaba al frente era claramente el líder, alto incluso montado, con el cabello negro como la noche, trenzado con plumas de águila, y una presencia que parecía llenar todo el espacio visible. Sus ojos, cuando miró hacia la ventana donde ella se encontraba, eran del color del ámbar líquido. Águila Dorada desmontó con la fluidez de un felino, sus mocasines tocando la tierra polvorienta sin hacer ruido. Vestía pantalones de cuero adornados con cuentas y una camisa de algodón blanco que contrastaba dramáticamente con su piel bronceada por el sol del desierto. Alrededor de su cuello colgaba un collar de garras de oso y turquesas que captaba la luz del amanecer como fragmentos de cielo caído. Cuando el coronel Whitfield salió a recibirlo, la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Coronel», dijo Águila Dorada en un inglés perfecto, su voz profunda como el rumor de un río subterráneo. «Has cumplido tu palabra. Esto traerá paz entre nuestros pueblos». Sus palabras eran formales, pero había algo en sus ojos que sugerían que veía más allá de la superficie de este intercambio. El coronel asintió rígidamente, evitando la mirada directa del apache, como si temiera que éste pudiera leer sus pensamientos. Magdalena bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio tenso del vestíbulo. Había elegido su vestido más sencillo, uno de algodón azul que realzaba sus ojos, y había trenzado su cabello castaño en una sola cola que caía sobre su hombro. Cuando apareció en el umbral, sintió los ojos de todos los hombres presentes posarse sobre ella, pero fueron los ojos dorados de Águila Dorada los que la sostuvieron. «Esta es Magdalena», anunció el coronel con voz áspera, como si las palabras le rasparan la garganta. «Mi hija». Bergeron no añadió más. No hubo palabras de despedida ni gestos de afecto. Simplemente se apartó, como si ya hubiera borrado a su hija de su existencia. Magdalena sintió el golpe de esa indiferencia, pero mantuvo la cabeza alta. Águila Dorada se acercó a ella con pasos medidos, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sonrojar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el aroma a salvia y cuero de su piel, se detuvo. «Soy Águila Dorada», dijo simplemente, «y tú serás mi esposa». No había amenaza en sus palabras, tampoco promesas falsas, solo una declaración de hecho que resonó en el corazón de Magdalena como una campana. «¿Y si me niego?», preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Los otros apaches intercambiaron miradas, y uno de ellos murmuró algo en su lengua nativa, pero Águila Dorada sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, revelando una calidez que no había esperado encontrar. «Entonces tendré que convencerte», respondió, y en sus ojos bailaba algo que podría haber sido diversión. «Pero primero, ven conmigo. Tu nueva vida te espera». Extendió su mano hacia ella, una mano fuerte y callosa que había conocido tanto la guerra como la paz. Magdalena miró por última vez hacia su padre, esperando quizás una palabra, un gesto, cualquier signo de que su partida le importaba. El coronel había vuelto la espalda y contemplaba las montañas distantes, como si ya hubiera olvidado que tenía una hija. Magdalena tomó la mano de Águila Dorada, sintiendo la calidez y la fuerza que fluía de sus dedos a los suyos. Era extraño, pero en ese momento de abandono total, cuando todo lo que había conocido la rechazaba, la mano de un desconocido se sentía como el primer refugio real que había encontrado en su vida. El viaje hacia el territorio apache fue una revelación que se desplegó lentamente ante los ojos de Magdalena como un libro escrito en un idioma que apenas comenzaba a comprender. Cabalgaba en una yegua pinta de temperamento suave que Águila Dorada había elegido especialmente para ella, consciente de su inexperiencia como jinete. El paisaje cambiaba gradualmente, dejando atrás las tierras cultivadas,
y los pastizales de la hacienda de su padre, para adentrarse en un mundo de cañones rojos, mesas que se alzaban hacia el cielo como catedrales de piedra, y arroyos que serpentean entre rocas pulidas por milenios de agua y viento. Durante el primer día de viaje, Magdalena mantuvo un silencio obstinado, aferrándose a su dolor y su resentimiento como a una manta en el frío. Pero era imposible permanecer inmune a la belleza salvaje que la rodeaba, y gradualmente comenzó a alzar la vista del cuello de su caballo para contemplar las maravillas que se extendían en todas las direcciones. Águila Dorada cabalgaba a su lado, señalándole ocasionalmente formaciones rocosas o explicándole el nombre apache de ciertas plantas, su voz baja y melodiosa mezclándose con el susurro del viento entre los juníperos. «Mi pueblo llama a este lugar donde lloran las piedras», le dijo mientras pasaban junto a un acantilado del que brotaban pequeñas cascadas que se perdían en el aire antes de tocar el suelo. Durante la temporada de lluvias, toda la montaña parece llorar de alegría. Magdalena lo miró de reojo, sorprendida por la poesía inesperada en sus palabras. Todo lo que había oído sobre los apaches hablaba de salvajismo y violencia, pero este hombre hablaba de la tierra como un amante habla de su amada. La primera noche acamparon en un círculo de rocas rojas que formaban un refugio natural contra el viento. Los compañeros de Águila Dorada, Viento Veloz, Oso Silencioso, Lluvia de Flechas y Piedra que Canta, montaron el campamento con eficiencia militar, pero trataron a Magdalena con una cortesía formal que la tranquilizó. Cuando Águila Dorada le ofreció un cuenco de guiso de venado y maíz, ella lo aceptó con manos temblorosas, dándose cuenta de que no había comido nada en casi 2 días. «Mo, come», le dijo gentilmente, sentándose a una distancia respetuosa junto al fuego. «El viaje es largo y necesitarás fuerzas». La comida era simple pero sabrosa, sazonada con hierbas que no reconocía pero que despertaron su apetito dormido. Mientras comía, escuchó a los hombres conversar en apache, sus voces elevándose y bajando como música, ocasionalmente interrumpidas por risas que la hicieron sentir menos como una prisionera y más como una huésped extraña. Cuando llegó el momento de dormir, Águila Dorada extendió su propia manta junto al fuego y le indicó que podía usar su montura como almohada. «No vas a...» comenzó ella, y luego se sonrojó, incapaz de terminar la pregunta. Él entendió inmediatamente y negó con la cabeza. «No hasta que tú lo desees», dijo simplemente. «Un matrimonio forzado no es matrimonio, es solo otra forma de guerra». Esa noche, Magdalena durmió mejor de lo que había esperado, arrullada por el coro de coyotes en la distancia y el crepitar suave del fuego que los hombres mantenían vivo por turno. Cuando despertó antes del amanecer, encontró una manta adicional cubriéndola, y supo sin necesidad de preguntar quién se había levantado en el frío de la madrugada para asegurarse de que no pasara frío. Era un gesto pequeño, pero que le llegó al corazón de una manera que no esperaba. El segundo día los llevó más profundo en territorio apache, atravesando valles donde los álamos temblaban con el viento y praderas donde los caballos salvajes corrían libres como fragmentos de libertad pura. Magdalena comenzó a relajarse en la silla, encontrando el ritmo natural del caballo y permitiendo que su cuerpo se moviera con él. Águila Dorada notó el cambio y sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro severo en algo casi joven. «Tienes instinto natural», le dijo, «como si hubieras nacido para la silla». Era el primer cumplido genuino que había recibido en años, y Magdalena sintió un calor extraño extendiéndose por su pecho. Durante toda su vida había sido demasiado gorda, demasiado torpe, demasiado poco femenina para los estándares de su mundo. Pero aquí, en este lugar salvaje, montando junto a un hombre que veía la belleza en las piedras que lloraban, comenzó a preguntarse si quizás el problema no había sido ella, sino el mundo que la había juzgado. Cuando finalmente divisaron el campamento apache en la distancia, una colección de tipis y wikiups dispersos junto a un arroyo cristalino, Magdalena sintió una mezcla extraña de nerviosismo y anticipación. Este sería su hogar ahora. Estas personas serían su familia. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Águila Dorada detuvo su caballo y la miró directamente. «¿Estás lista?», le preguntó. Y por primera vez desde que había salido de la hacienda de su padre,
Magdalena descubrió que su respuesta era sincera. Sí, el campamento apache se extendía como una constelación terrestre a lo largo de la ribera del arroyo, donde los sauces llorones creaban sombras danzantes sobre el agua clara que murmuraba secretos antiguos. Magdalena sintió docenas de ojos observándola mientras seguía a Águila Dorada entre las moradas, algunos curiosos, otros cautelosos, pero ninguno hostil. Los niños corrían entre los adultos, sus risas cristalinas mezclándose con el sonido del agua, y se detenían para mirarla con esa fascinación sin filtros que solo poseen los más pequeños. Abuela Cielo, la matriarca del clan, emergió de su wickiup como una aparición surgida de las leyendas. Su cabello era blanco como la nieve de las montañas, trenzado con cuentas de turquesa que capturaban la luz del sol, y sus ojos oscuros poseían la profundidad de quien ha visto nacer y morir generaciones enteras. Se acercó a Magdalena con pasos que, a pesar de su edad avanzada, conservaban la gracia de una bailarina, y la estudió con una intensidad que la hizo sentirse como si fuera un libro abierto. «Así que esta es la mujer blanca que viene a nosotros», dijo en un inglés cuidadosamente articulado, su voz como el rumor de hojas secas. «Águila Dorada me ha hablado de ti». Extendió sus manos arrugadas y tomó las de Magdalena entre las suyas, y en ese contacto había una calidez que trascendía las barreras del idioma y la cultura. «Tienes ojos tristes, hija, pero también tienes corazón fuerte. Eso es bueno». Las primeras semanas en el campamento fueron un torbellino de descubrimientos y adaptaciones que pusieron a prueba cada fibra del ser de Magdalena. Águila Dorada le había asignado su propio wickiup, una estructura pequeña pero acogedora construida con ramas de sauce y cubierta con pieles curtidas, situada a una distancia respetuosa de la suya propia. Era un espacio que podía llamar suyo, el primero que había tenido en toda su vida, y lentamente comenzó a llenarlo con pequeños tesoros que encontraba en sus caminatas, piedras pulidas por el río, plumas de pájaros cantores, flores silvestres que secaba entre las páginas de su diario. Luna Creciente, la hermana menor de Águila Dorada, se convirtió en su primera amiga verdadera en este mundo nuevo. Era una mujer de 25 años con ojos vivaces y manos hábiles que podían crear belleza de los materiales más simples. Había perdido a su esposo en una escaramuza con soldados 2 años atrás, y en su dolor compartido, las dos mujeres encontraron un terreno común que trascendía sus diferencias culturales. «Mi hermano te mira como mira las montañas al amanecer», le confió Luna Creciente una tarde mientras enseñaba a Magdalena a tejer cestas con fibras de yuca. Con reverencia y asombro, como si viera algo sagrado. Sus dedos volaban sobre las fibras, creando patrones intrincados mientras hablaba. Nunca lo había visto así con ninguna mujer, ni siquiera con Paloma Veloz, que era considerada la más bella de nuestro pueblo. Magdalena sintió que el calor subía a sus mejillas, pero continuó trabajando en su cesta, que parecía más un nido de pájaro destrozado que el elegante recipiente que había esperado crear. «No sé por qué», murmuró. «En mi mundo soy considerada poco deseable». La palabra se atascó en su garganta como una piedra amarga. Luna Creciente dejó de tejer y la miró con expresión de genuina sorpresa. «¿Por qué? Tienes curvas como las colinas que abrazan el río, ojos del color de la tierra rica después de la lluvia, y una fuerza interior que brilla como fuego en la noche. Mi hermano ve belleza donde otros ven solo superficie». Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de una verdad que Magdalena nunca había considerado. Los días se convertían en semanas, y Magdalena se encontró gradualmente integrada en el ritmo de vida del campamento. Aprendió a moler maíz en metates de piedra, a curtir pieles hasta que quedaran suaves como seda, a identificar plantas medicinales durante las caminatas con Abuela Cielo, quien resultó ser una enciclopedia viviente de conocimiento tradicional. Sus manos, antes suaves e inútiles para todo trabajo práctico, desarrollaron callos y fuerza, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente útil. Pero fueron las tardes las que más atesoraba, cuando Águila Dorada regresaba de sus deberes como líder y se sentaba con ella junto al arroyo para hablar mientras el sol se hundía detrás de las montañas. Le contaba historias de su pueblo, de las antiguas migraciones y las guerras que habían forjado su carácter, y ella le hablaba de los libros que había leído,
de las historias de tierras lejanas que había encontrado en la biblioteca de su padre. Descubrió que él tenía una mente aguda y curiosa, que hacía preguntas penetrantes sobre el mundo más allá del desierto. ¿Por qué tu padre te consideraba una carga?, le preguntó una noche, mientras observaban las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Era una pregunta directa, sin rodeos, típica de él. Magdalena se tomó su tiempo para responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque no podía darle lo que él valoraba, dijo finalmente, un matrimonio ventajoso, nietos que llevaran su nombre, una hija hermosa de la que pudiera estar orgulloso en sociedad. Su voz era tranquila, pero él pudo escuchar el dolor antiguo que se escondía debajo. En su mundo, el valor de una mujer se mide por su capacidad de complacer a los hombres. Águila Dorada guardó silencio durante un largo momento, y cuando habló, su voz llevaba el peso de una certeza profunda. En mi mundo, dijo, el valor de una persona se mide por la fuerza de su espíritu y la bondad de su corazón, y por esas medidas, Magdalena Whitfield, eres la mujer más valiosa que he conocido. Será. Y en esas palabras, ella encontró el primer atisbo de que quizás, solo quizás, podría encontrar en este lugar extraño algo que nunca había tenido, un hogar donde pudiera ser amada exactamente como era. El cambio comenzó como un susurro en el corazón de Magdalena, tan sutil que al principio no se dio cuenta de qué estaba ocurriendo. Era en la forma en que sus ojos buscaban automáticamente la figura de Águila Dorada cuando se despertaba por las mañanas, en cómo su pulso se aceleraba cuando escuchaba su risa resonar a través del campamento, en la manera en que sus noches se habían vuelto inquietas cuando él se ausentaba por varios días en expediciones de caza. Lo que había comenzado como respeto gradualmente se había transformado en algo más profundo y más peligroso. Estaba enamorándose de su esposo Apache. Una mañana de otoño, cuando las hojas de los álamos habían comenzado a dorarse como monedas al sol, Magdalena despertó para encontrar un pequeño regalo junto a la entrada de su wickiup. Era un collar delicadamente tejido con cuentas de turquesa y plata, tan hermoso que le quitó el aliento. Cuando se lo mostró a Luna Creciente, su amiga sonrió con conocimiento. Mi hermano trabajó en eso durante semanas, le reveló mientras ayudaba a Magdalena a ponérselo. Cada noche, después de que todos se durmieran, lo veía junto al fuego, puliendo cada cuenta hasta que brillara perfectamente. Sus dedos ajustaron el collar alrededor del cuello de Magdalena y el peso de las piedras preciosas se sintió como una promesa contra su piel. En nuestra cultura, cuando un hombre hace joyas para una mujer, está declarando su amor de la manera más pública posible. Esa tarde, Magdalena buscó a Águila Dorada y lo encontró junto al arroyo, enseñando a un grupo de niños pequeños a pescar con lanzas improvisadas. La imagen la conmovió profundamente. Este hombre que era temido por sus enemigos y respetado por su pueblo, pacientemente guiando las pequeñas manos de un niño de 6 años, su voz suave alentándolo cuando el niño falló su primer intento. Cuando la vio acercarse, sus ojos se fijaron inmediatamente en el collar y una sonrisa lenta y cálida se extendió por su rostro. «Te queda hermoso», dijo simplemente, pero había un orgullo en su voz que la hizo sentirse más bella de lo que se había sentido jamás. Los niños, percibiendo el momento íntimo, se dispersaron con risitas sofocadas, dejándolos solos junto al agua que fluía. Magdalena se acercó a él, más cerca de lo que se había atrevido antes, lo suficiente como para ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, que hablaban de años, sonriendo bajo el sol del desierto. «¿Por qué?», preguntó, tocando las cuentas del collar. «¿Por qué has sido tan bueno conmigo?». Era una pregunta que había estado formulándose durante semanas, pero que no había tenido el valor de hacer hasta ahora. Él la estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía manejar. «Porque cuando te vi por primera vez», dijo finalmente, «vi a una mujer que había sido herida por el mundo, pero que no había permitido que esa herida endureciera su corazón». Su mano se alzó lentamente para tocar su mejilla, un contacto tan tierno que ella cerró los ojos involuntariamente. Vi fortaleza disfrazada de vulnerabilidad, belleza que otros habían sido demasiado ciegos para reconocer. «No soy hermosa», susurró ella, las viejas heridas abriéndose como flores venenosas en su corazón. «Mi padre siempre dijo
que era demasiado gorda, demasiado torpe, demasiado. Pero él silenció sus palabras colocando gentilmente un dedo sobre sus labios. Tu padre era un tonto, dijo con una ferocidad tranquila que la sorprendió. Eres hermosa como son hermosas las montañas, no de la manera pequeña y frágil que algunos hombres prefieren, sino con una grandeza que perdura, que nutre, que protege. Sus palabras la envolvieron como una manta cálida, sanando heridas que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que podían curarse. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido pulido hasta brillar, Magdalena tomó una decisión que cambiaría todo. Se dirigió al Wikiap de Águila Dorada, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el campamento podía escucharlo. Lo encontró sentado junto a su pequeño fuego, trabajando en lo que parecía ser una nueva punta de flecha, sus manos fuertes y hábiles moldeando el metal con precisión artística. Águila Dorada, dijo, y su voz tembló solo ligeramente. Él alzó la vista inmediatamente, leyendo algo en su expresión que lo hizo dejar su trabajo a un lado. Me gustaría... Se detuvo, frustrada por su propia timidez, y luego respiró profundo y encontró su valor. Quiero ser tu esposa, de verdad, en todos los sentidos. La sonrisa que se extendió por el rostro de él era como el amanecer rompiendo sobre las montañas, lenta, magnífica y llena de promesas. Se puso de pie con esa gracia fluida que le era tan natural y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Estás segura?, preguntó, y en su voz había tanto esperanza como precaución. Una vez que cruces este umbral, no habrá vuelta atrás. Serás mía y yo seré tuyo, hasta que el Gran Espíritu nos llame a casa. Lo he estado segura durante semanas, admitió ella, sonrojándose pero sin apartar la mirada. Solo necesitaba encontrar el valor para decírtelo. Y cuando él la besó, bajo las estrellas que habían sido testigo de incontables historias de amor a lo largo de los milenios, Magdalena finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente deseada, verdaderamente amada, exactamente como era. La ceremonia de matrimonio apache fue simple pero profundamente conmovedora, realizada 3 días después, bajo la luna llena, con toda la tribu como testigo. Abuela Cielo presidió la ceremonia, sus palabras en apache sonando como música antigua mientras unía sus manos con una cuerda trenzada con hilos de diferentes colores, cada uno representando un aspecto diferente de su unión: rojo para la pasión, azul para la lealtad, blanco para la pureza de su amor, amarillo para la alegría que traerían el uno al otro. Cuando finalmente se retiraron a su nuevo hogar, un Wikiap más grande que Águila Dorada había construido especialmente para ellos, Magdalena se sintió completa por primera vez en su vida, en los brazos de este hombre que había visto su valor cuando ella misma no podía verlo, había encontrado no solo amor, sino también a sí misma. Y bajo las estrellas del desierto que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, 2 corazones que habían sido forjados en mundos diferentes se convirtieron finalmente en uno solo. 5 años habían pasado desde aquella noche estrellada, cuando Magdalena había encontrado el valor para abrir su corazón, y el campamento junto al arroyo había florecido bajo la unión de 2 mundos que muchos creían incompatibles. Magdalena, ahora conocida entre el pueblo apache como mujer que sana corazones, se había convertido en una figura respetada y querida. Su Wikiap, siempre abierto para aquellos que necesitaban consejo, medicina o simplemente una palabra amable. Sus conocimientos de hierbas medicinales, combinados con la sabiduría tradicional que había aprendido de Abuela Cielo, la habían establecido como una curandera formidable. El sonido de risas infantiles llenaba el aire matutino, mientras 2 pequeños de cabello oscuro y ojos del color del ámbar líquido corrían entre los Wikiaps, persiguiendo a un cachorro que había robado uno de sus mocasines. Cielo Dorado, de 4 años, había heredado la agilidad natural de su padre y la determinación férrea de su madre, mientras que su hermana menor, Estrella Risueña, de apenas 2 años, poseía una risa que podía iluminar el día más sombrío y una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba.
Magdalena los observaba desde la entrada de su hogar, una mano descansando protectoramente sobre su vientre redondeado que albergaba su tercer hijo. A los 31 años, había encontrado en la maternidad una felicidad que nunca había imaginado posible. Águila Dorada se acercó por detrás, sus brazos rodeándola con la familiaridad tierna de años de amor compartido, y juntos contemplaron a sus hijos jugar bajo el sol dorado de la mañana. «Noticias del fuerte», murmuró él contra su oído, su voz llevando una tensión que ella reconoció inmediatamente. «El coronel Henderson quiere reunirse conmigo mañana. Hablan de un nuevo tratado». Magdalena sintió que su corazón se endurecía ante la mención de asuntos militares. Los últimos años habían sido relativamente pacíficos, pero siempre existía la amenaza latente de que la armonía que habían construido pudiera ser destruida por la codicia o el miedo de los hombres blancos. «¿Y qué piensas decirle?», preguntó, volviéndose en sus brazos para estudiar su rostro. Había aprendido a leer cada línea de tensión, cada sombra de preocupación que cruzaba por sus facciones. Él era un líder sabio, pero el peso de proteger a su pueblo a veces lo mantenía despierto por las noches, y ella había aprendido a ser su refugio en esos momentos de duda. «Que mi pueblo necesita estas tierras como necesita el aire para respirar», respondió, sus ojos fijos en las montañas distantes que habían sido el hogar de su gente durante generaciones incontables. «Que no todas las batallas se ganan con lanzas y rifles. Algunas se ganan con palabras y corazones abiertos». Sus dedos encontraron los suyos, entrelazándolos con la fuerza silenciosa que había aprendido a necesitar. La reunión en el fuerte al día siguiente fue tensa desde el momento en que Águila Dorada cabalgó a través de las puertas de madera bajo la mirada nerviosa de soldados jóvenes que habían crecido escuchando historias terribles sobre los salvajes apaches. Pero lo que encontraron no fue al guerrero feroz de sus pesadillas, sino a un hombre de dignidad innegable, vestido con sus mejores galas ceremoniales, que hablaba inglés con fluidez, y cuyos ojos reflejaban una inteligencia aguda que los desarmó. El coronel Henderson, un hombre corpulento de barba gris y ojos desconfiados, había esperado encontrar a un salvaje ignorante al que pudiera intimidar o engañar fácilmente. En cambio, se encontró frente a un negociador hábil que conocía tanto las leyes americanas como las tradiciones de su propio pueblo. «Su reputación lo precede, Águila Dorada», dijo, intentando proyectar autoridad pero fallando ante la presencia tranquila del apache. «Como la suya, coronel», respondió Águila Dorada cortésmente. «He escuchado que es un hombre de honor. Espero que podamos encontrar un camino que beneficie a ambos pueblos». Durante las siguientes 4 horas, negociaron términos que protegían las tierras sagradas de los apaches mientras establecían rutas comerciales que beneficiarían a ambas comunidades. Fue un proceso delicado, lleno de suspicacias y malentendidos, pero gradualmente los dos hombres encontraron un terreno común. Cuando Águila Dorada regresó al campamento esa noche, trajo consigo algo más que un tratado, trajo esperanza. Las noticias se extendieron rápidamente entre las familias y esa noche hubo celebración junto al fuego comunal, pero en medio de la alegría, Magdalena notó una sombra en los ojos de su esposo que no había estado allí por la mañana. «¿Qué te preocupa?», le preguntó más tarde, cuando estaban solos en su wickiup, los niños dormidos entre ellos como pequeños ángeles de piel dorada. Él se quedó en silencio durante un largo momento, mirando las brasas que se desvanecían en el fuego central. «Henderson mencionó algo», dijo finalmente. «¿Tu padre? Está muriendo. Cáncer», dijeron, «y ha estado preguntando por ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas de emoción que Magdalena no había esperado sentir. Había pensado que había enterrado todos los sentimientos hacia el hombre que la había rechazado tan cruelmente, pero descubrir que estaba muriendo despertó algo en su corazón que no podía identificar completamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Magdalena. Parte de ella quería cabalgar inmediatamente hacia la hacienda de su infancia, mientras otra parte insistía en que el coronel Whitfield había perdido el derecho a su compasión cuando la había entregado como si fuera ganado. Fue abuela cielo, ahora de más de 80 años, pero con la sabiduría intacta, quien finalmente le dio el consejo que necesitaba.
El perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, le dijo la anciana una tarde mientras tejían juntas bajo la sombra de un gran roble. Es un regalo que te das a ti misma. Mientras cargues esa piedra de resentimiento en tu corazón, nunca podrás volar tan alto como el águila para la que fuiste destinada. Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de décadas de experiencia vivida. Esa noche, Magdalena tomó una decisión que sorprendió incluso a Águila Dorada. «Quiero ir a verlo», anunció, «pero no sola. Quiero que vengas conmigo y quiero llevar a los niños. Quiero que vea lo que se perdió cuando decidió que no tenía valor». Sus ojos brillaban con una determinación que él reconoció y respetaba. El viaje de regreso a la hacienda Whitfield fue como viajar a través del tiempo, cada milla llevándola más cerca de un pasado que había creído enterrado para siempre. Pero esta vez no viajaba como una hija rechazada y avergonzada, sino como una mujer realizada, acompañada por el amor de su vida y los frutos de esa unión. Cuando finalmente divisaron la casa familiar en la distancia, Magdalena sintió una extraña mezcla de nostalgia y desapego, como si estuviera viendo el hogar de otra persona. El coronel Bartholomew Whitfield había envejecido terriblemente en los 5 años transcurridos. Cuando abrió la puerta de su estudio, el mismo donde había pronunciado su cruel sentencia, Magdalena apenas pudo reconocer al hombre imponente que había dominado su infancia. El cáncer lo había reducido a poco más que piel y huesos, sus ojos una vez fieros ahora hundidos en cuencas sombreadas, pero cuando vio a su hija, algo se encendió en ellos que no había estado allí en años. «Magdalena», susurró, su voz apenas un eco de la autoridad que una vez había poseído. Sus ojos se movieron hacia Águila Dorada, que se mantenía protectoramente cerca de su esposa, y luego hacia los niños que se escondían tímidamente detrás de las faldas de su madre. ¿Mis nietos?» La pregunta salió como un suspiro quebrado. «Cielo dorado y estrella risueña», dijo Magdalena, su voz firme pero no cruel. «Y hay otro en camino». Colocó una mano sobre su vientre abultado, un gesto que no pasó desapercibido para su padre. Águila Dorada puso una mano reconfortante en su hombro, un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola frente a este hombre. Las horas que siguieron fueron algunas de las más difíciles y, paradójicamente, más sanadoras de la vida de Magdalena. El coronel Whitfield, enfrentado con su propia mortalidad, había encontrado finalmente el valor para examinar sus acciones pasadas con ojos más claros. «Fui un tonto», admitió, sus palabras entrecortadas por ataques de tos que lo doblaban sobre sí mismo. Un tonto orgulloso y ciego que no pudo ver el tesoro que tenía delante de él. «Sí, lo fuiste», respondió Magdalena simplemente, sin malicia pero sin suavizar la verdad. «Me entregaste como si fuera ganado, sin considerar mis sentimientos o mi valor como persona». Sus palabras cortaron el aire como cristal, pero había algo liberador en finalmente poder decir en voz alta lo que había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Y sin embargo, continuó, mirando a Águila Dorada con amor evidente en sus ojos, «Tu crueldad me llevó a la mayor bendición de mi vida. Este hombre me vio cuando tú no pudiste. Me amó cuando tú no quisiste. Me dio hijos cuando tú creías que nadie me querría». Su voz se fortaleció con cada palabra, años de dolor transformándose finalmente en algo que se acercaba a la paz. Durante los 3 días que permanecieron en la hacienda, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los niños, con esa adaptabilidad natural de la infancia, gradualmente superaron su timidez inicial y comenzaron a explorar la casa que había sido el hogar de su madre. Cielo Dorado mostró especial fascinación por la biblioteca, tocando reverentemente los lomos de los libros, mientras Magdalena le contaba sobre las horas que había pasado allí, perdida en mundos de fantasía que la ayudaban a escapar de su realidad solitaria. Estrella Risueña, por su parte, parecía haber heredado el don de su madre para sanar corazones heridos. Sin miedo ni prejuicio, se acercó a su abuelo moribundo y, con la simplicidad directa de una niña de 2 años, trepó a su regazo y comenzó a jugar con los botones de su camisa mientras él lloraba silenciosamente. Águila Dorada observaba estas interacciones con la paciencia de alguien que había aprendido que la sanación toma tiempo,
pero también con la protección vigilante de un padre y esposo que no permitiría que su familia fuera lastimada nuevamente. Cuando el coronel finalmente encontró el valor para dirigirse a él directamente, fue con la humildad de un hombre que había sido completamente humillado por sus propios errores. «No tengo derecho a pedirte esto», dijo el anciano, su voz temblando con el esfuerzo. «Pero si hay algo de humanidad en ti, cuida de ella. Ámala como yo nunca supe hacerlo». Era una súplica desesperada, el último acto de un hombre que finalmente había entendido lo que había perdido. «Ya lo hago», respondió Águila Dorada con dignidad tranquila. «La he amado desde el momento en que la vi, y la amaré hasta que mi último aliento abandone mi cuerpo. No porque tú me lo pidas, sino porque es tan natural para mí como respirar». Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de una verdad absoluta, que el coronel pudo reconocer incluso en su estado deteriorado. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el coronel Whitfield había encontrado algo que había perdido años atrás: la capacidad de amar sin condiciones. Con manos temblorosas, le entregó a Magdalena una pequeña caja de terciopelo que había pertenecido a su madre. «Ella hubiera querido que tú la tuvieras», dijo. «Hubiera estado orgullosa de la mujer en que te has convertido, del amor que has encontrado, de los hijos hermosos que has traído al mundo». Dentro de la caja había un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, una reliquia familiar que representaba a generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado sus propios desafíos con gracia y determinación. Cuando Magdalena se lo puso, sintió como si estuviera reclamando finalmente su lugar en una línea de ancestros que había sido negada durante demasiado tiempo. El coronel Bartholomew Whitfield murió 3 semanas después de su visita, pero no murió solo. Magdalena había regresado a tiempo para estar a su lado, sosteniendo su mano mientras él pasaba de este mundo al siguiente. Sus últimas palabras fueron una disculpa y una bendición, y en ese momento final, padre e hija encontraron una paz que había eludido durante demasiados años. En los años que siguieron, la historia de Magdalena y Águila Dorada se convirtió en leyenda, contada alrededor de fogatas, tanto en campamentos apaches como en asentamientos de colonos. Era una historia que hablaba de la posibilidad de que el amor trascendiera las barreras de raza, cultura y clase social, de que dos corazones sinceros pudieran construir puentes donde otros solo veían abismos infranqueables. Sus hijos crecieron para convertirse en embajadores naturales entre dos mundos, hablando tanto inglés como apache con fluidez, cómodos tanto en tipis como en casas de madera, sirviendo como traductores no solo de idiomas, sino de culturas enteras. Cielo Dorado se convirtió en un líder respetado que negoció tratados justos entre su pueblo y el gobierno americano, mientras que Estrella Risueña siguió los pasos de su madre como curandera, usando tanto medicina tradicional apache como conocimientos médicos occidentales para servir a ambas comunidades. Cuando Magdalena y Águila Dorado fueron finalmente llamados por el Gran Espíritu, muchos años después, fueron enterrados juntos en una colina que dominaba tanto el arroyo donde había florecido su amor, como las tierras de la hacienda donde había comenzado su historia. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para parejas de diferentes trasfondos que buscaban inspiración y esperanza. Y así, en una época cuando el odio y el miedo parecían dominar las relaciones entre pueblos diferentes, una mujer noble obesa y un guerrero apache demostraron que el amor verdadero no conoce fronteras, que la belleza real reside en el corazón, y que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas como las más grandes tragedias. Su legado perduró no solo en sus descendientes, sino en la prueba viviente de que la humanidad compartida puede triunfar sobre cualquier división artificial que los hombres construyan entre ellos. En el vasto desierto del suroeste americano, donde el viento susurra historias eternas entre los cañones rojos y las mesas doradas, la historia de Magdalena y Águila Dorada continúa siendo contada, recordando a cada nueva generación que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas, sanar heridas antiguas y construir puentes hacia un futuro donde todas las personas puedan ser valoradas no por el color de su piel o el tamaño de su cuerpo, sino por la
grandeza de sus corazones, en memoria de todos aquellos que han encontrado amor donde menos lo esperaban y que han tenido el valor de abrazar su felicidad a pesar de las expectativas del mundo.